Nadie esperaba que Alemania se proclamase campeona del mundo en el pasado mundial y lo hicieron en una final donde se coronaron como una de las grandes selecciones del baloncesto FIBA. Ahora retornan un año después a los Juegos Olímpicos donde aspirarán a ser uno de los candidatos a llevarse medalla. Lo hacen con un equipo repleto de nombres reconocibles para el aficionado europeo como Dennis Schroeder, los hermanos Wagner o nombres como Johannes Voigtmann, Johannes Thiemann o Andreas Obst. Para hablar de ello ya tengo aquí a mi lado a Piti Hurtado, quien nos acompañará una semana más aquí en Zona de Gigantes para hacer toda la previa de Alemania rumbo a estos Juegos Olímpicos. Muy buenas, Piti. ¿Te crees el hype que traen los alemanes después de ese oro en el Mundial de 2023? ¿O piensas que lo de la Copa del Mundo fue, digamos, flor de un día y sobre todo el contexto? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues no me lo creo del todo, no lo compro entero y te voy a decir por qué. Creo que hace una Copa del Mundo excepcional, a un ritmo anotador altísimo. Creo que los rivales le van a jugar, le van a intentar jugar a posesiones más largas, a un estático un poquito más espeso. Creo que en los partidos más importantes, como el de Estados Unidos en su día, pues tuvieron a un Andreasov a un nivel increíble, con complemento. Pero no creo que vaya a ser fácil con la vitola. Si no es favorito, porque está Estados Unidos ahí, sí de medalla o de cuatro Ujú. primeros, y yo creo que para ellos el cruce de cuartos de final puede ser muy duro, porque es un día que tienes que ganar obligatoriamente y no tienen la costumbre de jugar este tipo de eliminatorias con ese peso. Creo que es una gran selección, creo que tiene muchas cosas para poder jugar bien, pero creo que tampoco sus jugadores en el día a día han tenido que defender una posición preponderante, con lo cual eso puede ser un hándicap. Claro, es que decías el tema, por ejemplo, de Andreas Obst, que se salió en ese partido contra Estados Unidos. Es un poco lo que suele ocurrir con este tipo de selecciones y jugadores, digamos, menores que durante el año en Euroliga, pues no pasan de estar dentro de la media de un muy buen jugador sólido de un equipo en la zona media, pero claro, llegan los Juegos Olímpicos, llega el baloncesto de selecciones y dan un paso adelante. Alemania tiene varios nombres que encajan dentro de esta lista o de este nivel, como pueden ser pues, Isaac Bonga, los Johannes Voigtmann y Thiemann. Y claro, yo personalmente, más allá de que Dennis Schroeder se vuelva a convertir, yo creo que en uno de los mejores jugadores de Europa, que ha sido la primera vez que lo hemos visto a este nivel tan extraordinario de rendimiento continuado y no de explosiones más concretas que solíamos verlo en muchas ocasiones en los diferentes torneos, claro, yo veo muy complicado que Alemania repita o esté cerca de repetir algo a lo que, como lo que hicieron el año pasado. De hecho, yo creo que viendo todo este cuadro, como lo estamos armando, Sergio, creo que Dennis Schroeder tendría que jugar muy bien casi todos los días. Y recordemos que Dennis Schroeder es Dennis Schroeder, ahora hablaremos de él. Y Ujú. también Wagner a un nivel preponderante. Yo creo que muchos jugadores de los que estamos comentando, porque claro, a la que te vas al cuarto o quinto jugador de Alemania, tú mismo estás nombrando a Thiemann, a Johannes Voigtmann, que son jugadores nivel Euroliga. Te diría que ya en este momento no son ni siquiera jugadores de playoff de Euroliga. Tú has dicho, digamos, con buen sentido, de media tabla, incluso de la parte de abajo de la Claro, tabla. O sea, es verdad que Timan ahora, este verano, pues bueno, hay un tema con él, porque el mercado es como es, pero no tiene Alemania un fondo de armario súper extenso. O sea, estamos hablando de una selección que lo hizo muy bien, maximizando el rendimiento de determinados jugadores. Lo puede hacer dos campeonatos y sobre todo unos Juegos Olímpicos que yo creo que son más que tienes menos espacio para el error. Al final, un campeonato del mundo, como son las federaciones internacionales, cada vez se abre a más gente, pero los Juegos Olímpicos están muy restringidos y tienes partidos muy sencillos y partidos extra difíciles. No tienes partidos de nivel medio. totalmente. O sea, es que para que nos hagamos idea, en el pasado mundial, Alemania juega, si no me equivoco, son 8 partidos, que ya es un gran número de encuentros para ser un torneo de este nivel. Pero claro, es que en los Juegos Olímpicos son 3 de fase de grupos y a partir de ahí ya entramos cuartos, semis y final. O sea, el margen de error, si ya hablábamos de esto en el preolímpico, era minúsculo, en los Juegos Olímpicos es aún menor. Y Alemania presenta una lista, como veníamos diciendo, bastante parecida a lo que trajeron el pasado mundial con las introducciones de Oscar da Silva y Nick Weiler-Babb y de nuevo la ausencia de Maxi Kleber, que este año quizá puede tener un poquito de excusa por el hecho de haberse lesionado de un hombro durante los playoffs de la NBA y haber jugado las finales, pero claro, tenemos todavía muy reciente lo que ocurrió el año pasado con Dennis Schroeder y el jugador alemán de los Dallas Mavericks, que tuvieron sus más y sus menos por aparecer de repente y tener desavenencias.
Aunque lo importante, ya de cara a analizar bien a Alemania, es que mantienen bastante el bloque, lo cual es bastante interesante de cara a pues mantener lo realizado entre 2022, que fueron bronce en el Eurobásquet, 2023, que fueron el oro en el Mundial que estábamos diciendo, y ahora este cierre de fase o cierre de época por la salida también de Gordon Herbert. ¿Les ves manteniendo el nivel durante este tercer torneo o cuarto torneo si alargamos con el preolímpico de 2021? Porque tienen una base bastante sólida y el Frank Wagner que vamos a ver este año en los Juegos Olímpicos no se parece en nada a lo visto el año pasado porque ya es un jugador completamente ya maduro y muy profesional, más allá de lo que ya es de normal el bueno de Frank Wagner. Yo creo que esa sería la parte por la que no podemos descartar, no la descartaríamos nunca, pero por la que no podemos hatear demasiado a Alemania, porque Franz Wagner realmente estamos hablando de un jugador que, bueno, pues que ha seguido creciendo y sobre todo que se ha estabilizado. Es la parte más importante. Ahora, el tipo de juego que te dan los Wagner y Schroeder es un juego muy particular, un juego muy poco táctico en el sentido de no alargar elementos, sino de un rendimiento, bueno, pues muy explosivo. Y Eficiencia dependemos alemana, podríamos decir. eso es. Sí, eficiencia alemana, pero con una explosividad alta, o sea, sin reflexión previa. Pero ese es Tony Herreder. Tú mismo acabas de apuntar un tema, el tema con Masi Cliva. Masi Cliva en cualquier otra selección sería, no sé si titular, pero menos Estados Unidos, en muchas selecciones, no sé, lo piensas bien. Pero claro, como tú le has dado un poco las llaves de este proyecto a Denis Herreder, quieres que esté contento porque claramente es tu jugador diferencial, es tu exterior. Los Wagner son grandísimos jugadores, pero cuando la cosa se ponga difícil en determinadas posiciones, tú necesitas un 1 o un 2 absolutamente dominante. No vamos a descubrir ahora que Denis Herrera es un jugador complejo, tanto en lo bueno como en lo malo. Vamos a ver, porque toda esta presión de torneo corto, también pasa una cosa con los Juegos Olímpicos, se empiezan a hacer todas estas porras y apuestas, no solo en España, sino en todos los países del número de medallas. Oye, ¿cuántas vamos a conseguir aquí, allí? Es verdad que Alemania tiene un potencial Sí. deportivo muy grande, pero sería para ellos un hito olímpico increíble y sobre todo van preparados para ello. No Mira, sé, yo el tema de la mm, presión, teniendo en cuenta que ellos viven mucho en la línea de 3 puntos, eh, vamos a verlo. Yo creo que estuvieron un poco por encima de posibilidades en la Copa del Mundo. Vamos a ver ahora, has hablado de Oscar da Silva, has hablado de algunos de los... No sé si puede haber alguien que pueda aparecer como un extra, ¿no? Un extra, pues Isaac Bonga no lo veo tampoco, creo ujú. que es más cemento, pero vamos a ver si aparece alguien más que pueda ayudar a los Wagner y a Federer fundamental. Sí, el tema de Isaac Bonga lo hemos visto este año en el Bayern de Múnich, que está muy limitado a nivel ofensivo. Sí que es cierto que en el pasado mundial lo hizo muy bien atrás y creo que fue una de las razones por las que también Alemania fue campeona del mundo. Decías el tema de Schroeder y me apetece hablar de esto porque ya lleva bastantes años dentro del baloncesto FIBA, no es un desconocido, no es un recién llegado, ha tenido ya pues, sus rifirrafes también en la época de Dirk Nowitzki y en estos últimos años también con Gordon Herbert como entrenador. Te quería preguntar, ¿qué te parece Dennis Schroeder como líder de esta selección alemana? Porque a mí me gusta bastante, me gusta a ratos como jugador y sí que es cierto que se me hace a veces un poquito bola como líder o como figura referencial de un equipo de primer nivel como es Alemania. Bueno, yo creo que siempre tiene que tener esos claros y esos oscuros. Ya en la Copa del Mundo tuvo algún día un poquito peor. El tema es si él puede ser líder absoluto, porque claro, para que Alemania esté en la final, tú necesitas que Herrera esté a nivel MVP del torneo. Eso es Ujú. evidente. Si ya es solo semifinal, dices, bueno, Alemania está por el bronce, sería también cumplir objetivos. Yo creo que también, ¿no? Pero sería, tú lo has dicho antes, de 6 partidos, jugar 4 a un altísimo nivel y no fallar el día de cuartos de final, ¿no? No creo que sea un jugador, al ser un jugador, bueno, un genio, ¿no? Del juego 2x2, del uno contra uno frontal. eh, no sé si va a ser capaz de poder lidiar con todo esto, porque ahora todo el mundo mira a Federer, ¿no? Y él ha tenido momentos en su carrera ya maduro, porque ya va teniendo una edad, en los cuales no ha cumplido las expectativas. Cuando se Ujú. creía que tenía que ser un jugador NBA de los 3 primeros quintetos, no se estabilizó ahí. Y eso es una evidencia. Entonces, yo creo que el mayor enemigo de Dennis Federer, como dice el topicazo, es el mismo Dennis Federer. Mira, una de las razones, y por retornar un poquito a lo que ocurrió en el pasado mundial, una de las razones por las que llegaron tan lejos los alemanes fue por ese trabajo defensivo, o sea, porque el rendimiento que tuvieron tanto contra Estados Unidos como en la final ante Serbia fue extraordinario. Nombres como Schroeder, nombres como decía antes de Isaac Bonga, e interiores móviles, como pudo ser el caso de Daniel Theis, que es un eterno infravalorado del baloncesto, bueno, baloncesto en general, me parece fundamental. ¿A qué aspectos crees
que deberían atender más a Alemania en estos Juegos Olímpicos, pensando ya en unos hipotéticos cruces, como estábamos diciendo antes, pues contra una Canadá, contra una Serbia, contra unos Estados Unidos, porque claro, luego lo hablaremos, pero la victoria que tienen contra el Team USA hay que ponerla en contexto. Sí, hay que ponerla. Yo creo que o sea, que para ellos el torneo bueno sería, como tú has dicho, en el mano a mano contra Serbia y Canadá, que sería un poco el segundo escalón a priori. Luego hay que competir contra todo el mundo y todo el mundo tiene que Ujú. competir contra Estados Unidos. Pues ahí sería. ¿Cuál es el tema? Yo creo que Alemania es muy buena defensivamente, como tú has dicho, en los cambios entre el 2, el 3 y el 4. Ellos juegan un baloncesto sin un 5 determinado, porque Boyman es verdad que mide más de 2,10, pero en ataque juega abierto. Entonces, como son buenos cambiando y defensivamente tienen piezas como Ponga, incluso Oscar da Silva en algún momento, un minuto, pero yo creo que eso les penaliza cuando tienen que cambiar contra un equipo como Canadá, que Shai es un jugador muy difícil de defender. Y si juega contra Darius Herrera, seamos sinceros, van a jugar un auténtico festival de la anotación. Un festival de yo voy a meter, tú vas a meter, tampoco voy a hacer mucho porque tú lo metas, porque quiero entrar en el balón y yo también voy a seguir metiendo. No tiene Alemania en el uno y en el 2, más allá de lo que hace Reder en la creación y lo que hace Ops en la anotación, muchos jugadores que digan, ostras, pues este perfil va perfecto para este día. Por eso creo que ellos necesitan que el partido vaya a 110 puntos, lo cual en baloncesto FIBA es una auténtica burrada. Totalmente, totalmente. Yo lo veo bastante irrealizable, también por lo que decíamos antes, es un torneo tan corto que no puedes pillar sensaciones tan rápido. Y sobre esto último que decía de que el año pasado fue el torneo, el mundial de las ausencias, para recordar, o sea, Estados Unidos se presenta con un equipo, yo te diría, de nivel C, con jugadores que no habían tenido experiencia previa con la selección estadounidense. España se presenta, por ejemplo, sin Lorenzo Brown. Serbia, que es subcampeona, lo hace sin Misic ni Nikola Jokic. Y Grecia, que está en el Mundial, lo hace sin Kostas Lucas y sin Giannis Antetokounmpo. Lucas no estará, pero bueno, Giannis sí, lo cual ya es un salto bastante grande de calidad. Personalmente, yo creo que teniendo todo esto en cuenta, me cuesta muchísimo ver a Alemania pelear por medallas, dado el contexto. Yo creo que lo realizado el año pasado se tiene que poner en valor, pero claro, por todo lo que estamos hablando, yo lo veo tremendamente complicado. Luego pueden tener su cruce positivo o su emparejamiento más o menos bueno, que Andreas Obst meta pues más del 50% de los triples que tiene y que Dennis Schroeder esté inspirado. Pero a mí personalmente me cuesta muchísimo verles a ese mismo nivel que les vimos el año pasado. Otra cosa es que se viralicen mucho este tipo de opiniones tuya y mía, que estamos más o menos en la misma línea, y que ellos esto lo usen como una También, venganza también. competitiva, como seguro que la selección española ha utilizado el Power Ranking, que los coloca octavos, seguramente está en el grupo de WhatsApp circulando desde el minuto uno, ¿no? Como, bueno, pues como fuel, como gasolina. Pero no veo yo a Alemania en ese sentido y sobre todo cuando viene con un oro colgado. O sea, que cuando ha sido campeón del mundo, y lo hemos visto con España. O sea, España fue campeona del mundo en 2006 y en 2007 tenía que ser campeona de Europa en Madrid y no lo ganó. Y no solo no lo ganó, sino que no jugó bien, aunque estuvo a un tiro de ganarlo, ¿no? Bueno, yo creo que es complicado la digestión de estos éxitos. O sea, vamos a pensar en los 365 días que llevan todos estos jugadores alemanes. Yo recuerdo en Euroliga homenaje a Timan, homenaje a Bonga, homenaje, bueno, pues hasta el Utillero, como es lógico, ha sido campeón del mundo. Entonces, todo esto tienes que llevarlo ahora a un contexto en los Juegos Olímpicos donde, o sea, es un contexto más grande, globalmente es más grande. La televisión americana va a dar estos partidos, los americanos solo se fijan en el baloncesto FIBA en este momento, van a tener más atención. Dennis Redder en algún momento se va a equivocar mediáticamente, va a decir algo diferente y todo esto lo tienes que llevar a una selección que no tiene una costumbre ganadora de décadas. O sea, España hay un momento en el que dice, bueno, no descartemos a España porque desde el año 99, desde el año 2000, están siempre ahí, los últimos 25 años. Alemania, pues si hacen medalla, nos tragamos las palabras, y no hacen medalla, pues yo creo que sería un poco lógico por, bueno, por las plantillas que llevan el resto de equipos o el juego que puedan desarrollar dentro de un torneo tan, este tipo.
Ujú. Claro, es que para que tengamos en cuenta, Alemania, en el momento en el que se corona como campeona del mundo en 2023, apenas hay revuelo mediático dentro del contexto alemán, que estamos hablando de una de las grandes cimas, bueno, la mayor cima que ha tenido el baloncesto alemán en toda su historia desde la reunificación. Y por continuar un poco sobre lo que viene con Alemania, a mí hay un tema que me gustaría hablar contigo y es la cuestión de Frank Wagner, que no es un desconocido para la mayor parte de la gente que sigue el baloncesto en general, tanto en FIBA como en NBA. Estamos hablando de un jugador que tiene una formación bastante, yo te diría, distinta, porque empieza su carrera en el Alba de Berlín con Aito García Reneses, luego da el Ujú. salto a la NCAA con Michigan, y en estos últimos años que se ha sentado en Orlando Magic, que es también un proyecto bastante atípico en ese sentido. Pero claro, es que estamos hablando de un alero de 2,08 que maneja el balón, que se mueve muy bien en el 1 contra 1 y sobre todo en el 2x2. Fue una de las revelaciones en el Eurobasket de 2022. El año pasado tuvo problemas, se lesionó en un tobillo y estuvo tocado durante todo el torneo. Y claro, está llamado a ser en este 2024 uno de los grandes nombres y el jugador que tome el relevo de Dennis Schröder en el momento en el que, pues, por ejemplo, decida dejar de ir con la selección alemana o bien se retire. Claro, teniendo en cuenta que su juego es muy de 1 por 1 en algunas ocasiones y que en el 2 por 2 está más capado a nivel de espacios, ¿cómo crees que puede trasladar todo lo que ha mejorado en esta última temporada al contexto de una Alemania donde le va a requerir que sea mucho más importante y todos los equipos le van a defender mucho más cerca que en el pasado? Incluso yo que te diría que negándole el tiro, que a pesar de que todavía no es del todo eficiente, yo creo que tiene muy buena mano. Bueno, él te diría que a nivel NBA es un 2-3-4, o sea, bueno, pues un alero Ujú. multitarea, pero más que multitarea, multitarea ofensiva, que puede Sí. anotar de distintas formas. En defensa creo que no puede defender el 2, que él tiene que irse al 3 y el 4 claramente. Eso nos lleva a pensar que es un jugador que, como tú dices, con un espacio de ISO, es muy impactante, pero a la hora de jugar el 2x2 no queda claro si puede jugarlo con un grande. Con Boyman seguramente puede hacer cosas, pero yo creo que le van a jugar negando el bloqueo directo. Eso significa también Ujú. llamarlo ICE, que se llama, e intentando que el balón no circule y que él no tenga el espacio adecuado. O sea, que tenga que pasarlo, que tenga que invertir la bola. Ahí es donde yo creo que él, que tú has hablado muy bien de su carrera en Alba Berlín, bueno, es junior prácticamente, trabaja con Aito, yo creo que le va bien a nivel libertad de movimiento, ir progresando sin que nadie le diga, oye, mira, tú si pierdes balones no vas a jugar en el primer equipo. Luego se va a la liga universitaria y luego juega en un proyecto, como tú dices, en Orlando, en el cual, bueno, intentan progresar, pero tampoco tienen una presión grande. Entonces, él en verano hace lo que ha hecho los dos últimos veranos y ahora está bueno, pues con esa vitola de, oye, mira, es que eres el hombre o casi eres el hombre. ¿Va a poder llevar todo eso? Pues tiene que jugar partidos muy, muy interesantes, teniendo en cuenta que los espacios de baloncesto FIBA lo que hacen es penalizar al que quiere ir al poste medio. Ya le gusta el poste medio, le gusta el tiro rápido desde una posición de 2,08. Eh, yo sigo asombrado con lo que pasó en las semifinales y la final del año pasado. Ujú. El ritmo que tuvo Alemania. ¿Pueden repetirlo? Si pueden repetirlo, yo les creo medalla. Pero es que yo creo que no pueden. Es que es un punto bastante importante el del ritmo, porque yo, siguiendo un poco con esto, solamente veo a Canadá y Estados Unidos por una cuestión física capaces de igualar lo que bien decías, o sea, porque el nivel de velocidad, de ejecución, de concentración a la hora de definir ese tipo de acciones tan decisivas en esos momentos clave, me parece muy complicado. Ahí hay que hablar. Ujú, Piensa, perdona que te corte, ujú, piensa en un España-Alemania. Lorenzo Brown jugando entre 27 y 33 minutos. Lorenzo Brown es un jugador que no necesita ser explosivo para dominar un partido y que necesita posesiones a 17, 18 segundos. Con un ujú. control de bola muy alto, Alemania, si España tiene bueno, unos porcentajes normales o incluso por encima, tienen que sacar de fondo muy a menudo después de posesiones largas. Eh, ¿Es capaz Alemania de estar a ese ritmo? Bueno, pues se va a encontrar con esta situación. Claro, es que solo hay que recordar lo que ocurrió no sé si fueron semifinales sí, semifinales del Eurobasket de 2022, que España jugó a un ritmo lentísimo para poder retener lo que decías de Lorenzo Brown y aprovechar esos espacios. Y yo creo que aquí hay que hablar de un hombre fundamental en este cambio, o en este cambio de ciclo de Alemania, como ha sido Gordon Hayward, que desde que llegó en 2021, para recordarlo, metió a Alemania en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, lo hizo a través del preolímpico, bronce en el Eurobasket 2023 y el año pasado, como decíamos antes, campeona del mundo.
claro, este es su último rodeo, es su último torneo con la selección alemana, va a pasar de vuelta o va a regresar al baloncesto de clubes. Y yo creo que no se puede entender este cambio de la selección alemana en la manera de gestionar, sobre todo, a Dennis Schroeder, que siempre es la gran clave, que no lo consiguieron ni Roden, ni Fleming, ni. Bueno, no sé si todavía estaba ya Bauerman cuando entró en la selección Dennis Schroeder, pero bueno, estamos hablando del mejor periodo de la selección germana desde la reunificación en el 90, porque, vamos, o sea, es el mejor momento de este país en términos de baloncesto masculino. Y no sé realmente si con otro técnico van a conseguir unir todas las piezas para que acaben llegando a estos niveles. Un 10 para esta gestión que tú has dicho, esta gestión sobre todo para mí de sus estrellas NBA, que ha conseguido que vinieran, ha conseguido que estuvieran a gusto, ha conseguido que rindieran. Un entrenador que no ha estado al primer nivel ni Euroliga, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, estuvo en Lo Alba cual, durante bastantes años, si no me equivoco. sí, lo cual nos dice que, bueno, pues que el baloncesto contemporáneo tiene que ver con un gran talento del jugador y con una gran capacidad del entrenador para saber gestionar un grupo humano. Él ha dado la tecla fundamental. Yo no digo que él no sea un buen entrenador táctico, pero tú, como campeón del mundo, pues estabas acostumbrado a ver bueno, pues a genios balcánicos, a algún entrenador español, Cariolo, por supuesto, o como pasó en su día en Alemania con un Pesic que hizo aquella Uh-huh. etapa en los 90, puso el baloncesto alemán en órbita ganando el Eurobasket, pero Herbert yo creo que tiene mucho mérito, porque ha conseguido hacer una continuidad de 3 veranos muy buenos y este es el cuarto donde se coronaría. Uh-huh. Yo sigo con las dudas porque también creo que, no digo que haya habido muchas bajas, como tú decías antes, porque hay que ganarlo y él también tiene su dificultad, como está si pero sí que creo que esta es la gran prueba de juego. Es donde, o sea, yo creo que España en el 2008, viniendo de no ganar el oro en el 2007, el éxito fue volver a llegar a una final, hacer plata contra Estados Unidos, competirla hasta el final, en un 4 años maravillosos, bueno, 3 años maravillosos, el 6, el 7 y el 8 y la presión ya de estar ahí, ¿no? Porque cuando tienes la presión, el problema es la fase de grupo, porque tú ya no te motivas igual la fase de grupo y puedes tener algún problema. Es verdad que la fase de grupo en Juegos Olímpicos, como decíamos antes, quizás no es tan exigente, o sea, te Uh-huh. exige directamente 1 o 2 partidos y luego ya el cruce es terrible. Bueno, es que ahora que mencionas el tema de los Juegos, Olímpicos, bien, perdón, de la fase de grupos, Alemania se enfrenta a Francia, a Japón y a Brasil, que de ahí, digamos, aunque Brasil pueda ser un poquito trampa y Japón te pueda poner en algunos momentos en aprietos porque recupera a Rui Hachimura, claro, tú te vas a jugar las castañas contra una Francia que en preparación el primer partido te lo ganó con Víctor Wembanyama y el segundo, que fue apenas 2 días después, lo gana Alemania, pero claro, no está Wemby. Yo creo que un partido en fase de grupos, si conectan bien, si están enchufados y lo que decías tú, si se lo toman realmente en serio, porque Francia tiene mucho que demostrar en estos Juegos Olímpicos más allá de jugar en casa, claro, ahí puedes jugarte el hecho de pasar como primero de grupo o como segundo, y ahí tu escenario ya estás jugando con un poco con fuego. No sé si ves capaz a Alemania ahora mismo de doblarle el brazo a una Francia que yo creo que está escondiendo muy bien sus cartas durante toda esta preparación. Bueno, pues yo creo que ahí depende mucho de la dureza defensiva y reboteadora de Rudy Gobert. Yo creo que Wemby va a estar a un nivel alto. Creo que es un chaval con una cabeza, o sea, aparte de un cuerpo privilegiado, una muy buena cabeza para saber competir. Y él sabe que es la primera vez que el foco competitivo de alto nivel Uh -huh. está puesto sobre él. Vale, ha hecho las cosas muy bien como rookie. Anteriormente, él ha dirigido su carrera para llegar al momento a tomar las decisiones que hoy en día son tan importantes, entre los 17 y los 20 años. Yo creo que ha tomado las decisiones muy bien, Uh -huh. podría haberlos tomado de otra forma y las ha tomado muy bien. Pero es que ahora ya no es solo eso, ahora es rendir y ganar. ¿Que Wemby puede hacer un 20 más 15? No nos sorprendería, no acapararía portada. Otra cosa es que pueda hacer 25 más 17 y su equipo ganando a este tipo de equipos eh, favoritos a medalla. Entonces yo creo que ahí va a tener que estar muy ayudado por Rudy Gobert, son dos torres tremendas. No sabemos cómo se va a hacer la rotación finalmente, pero sabemos que si domina el rebote, Alemania lo va a tener más fastidiado a la hora de, bueno, ese ritmo que hablábamos,
tener Mm, jugadores entre mm. 1,93 y 2,08 muy intercambiables. Ahora, ¿cómo intercambias? ¿Cómo cambias en una Francia que tenga aciertos y que sea capaz de triangular con dos jugadores de 2,17 y 2,25? Y para cerrar, Piti, esto se lo vamos a preguntar a todo el mundo que pase por aquí en las previas. Y les voy a hacer siempre la misma pregunta y es que se mojen respecto al equipo que estamos aquí tratando, que en este caso es Alemania. ¿Dónde crees que puede quedar, en qué puesto crees que puede quedar Alemania en unos Juegos Olímpicos donde el 25% de los equipos participantes aspiran o se pueden llevar medalla y solamente tenemos 12 selecciones? Pues te diría que mi apuesta es que Alemania va a clasificar quinto. Decir otra cosa Sí. sería ir en contra de lo que más o menos ha sido tu criterio y el mío durante este ratito de conversación. Yo también te iba a decir quinto o sexto, dependiendo de, imagínate que pierden y no les apetece competir por ese quinto lugar. Yo creo que están en ese nivel de, bueno, hacemos un buen torneo, pero nos quedamos todavía cortos para competir con las medallas. Así que muchas gracias, Piti, por estar aquí, que estás ya ahí metido a tope en los campus, que ya sabemos que el verano siempre está dado a este tipo de cosas. Y desde aquí nos despedimos en Zona de Gigantes, una semana más hablando y haciendo todas las previas de los principales candidatos a medalla o principales nombres a seguir dentro de estos Juegos Olímpicos de París. Así que aquí nos despedimos. Recordad que podéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, todo el contenido que tenemos también como Gigantes Daily, que regresa con los Juegos Olímpicos, o el NBA House, que pues, bueno, ya terminó su temporada, pero ahí quedan todos los episodios. Así que aquí nos despedimos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego, chao, un abrazo.